En este video vamos a seguir con lo que es la clase de vectores y vamos a pasar a lo que es la definición geométrica. Entonces, para definir geométricamente los vectores, vamos a decir lo siguiente, que geométricamente estos objetos tienen dos características que van a ser magnitud y dirección. Geométricamente vamos a definir a los vectores como objetos que tienen tanto magnitud como dirección. Estas dos características son de manera general. No obstante, hay un vector que solamente tiene una característica de ellas, que es la magnitud, y nos referimos al vector cero. El vector cero o vector nulo no tiene dirección, puesto que si pensamos en, por ejemplo, en R2, el vector nulo vendría a ser simplemente un punto. Puede ser este punto de acá. Y este punto no tiene una dirección propiamente, ¿no? Claro, en ese caso el vector cero sería, en R2 sería 0,0, ¿no? No tiene una dirección. No obstante, si por ejemplo pensamos en el vector 1,1, siguiendo en R2, ahí sí ya podemos ver que tiene una dirección, ¿no? Porque el 1,1 en R2 sería por acá y el vector se graficaría de esta forma, ¿no? Voy a acercarlo para que lo puedan ver. Y ahí tiene tanto la magnitud, que vendría a ser la distancia, desde el origen al punto que estamos señalando acá. Y también tiene una dirección, pueden ver acá la flechita, ¿no? Que apunta hacia la parte superior derecha. Pero el vector nulo, al ser solamente un punto, no tiene dirección. Entonces, esta característica que hemos definido, o estas dos características, se van a cumplir para todos los vectores, salvo para el vector nulo. Entonces, podemos escribir eso también por acá. Podemos poner salvo el vector nulo, que solo tiene magnitud, más no dirección. Bien, entonces podríamos pensar en, como hablamos geométricamente, visualmente lo más sencillo es pensar en R2. Entonces, si pensamos en R2, podríamos definir, por ejemplo, dos vectores. El vector U, que vamos a ponerle, el vector U va a ser el 1,1, y el vector V, que va a ser el vector 4,1. Entonces, esto lo podemos llevar al gráfico porque estamos en dos dimensiones. Simplemente sería el eje X, perdón, el eje Y, que estoy dibujándolo por acá, y el eje X que estaría por acá. Entonces, para tener un orden a la hora de graficar los vectores, que es la idea, lo que podríamos hacer es hacerlo de alguna manera a escala, ¿no? Entonces, por acá podría ser el 1, por acá podría estar el 2, por acá el 3, y acá el 4, ¿no? Inclusive podríamos hacerlo un poco más grande, me parece. Podría ser el 1 por acá, el 2, el 3 y el 4. Y para eso ayuda bastante este cuaderno con cuadrados pequeños. Y también podemos tener el 1 por acá. Y bastaría con el 1, pero podríamos también poner el 2, ¿no? De manera referencial. Incluso el 3. Entonces vamos primero con el vector U. El vector U es el 1,1. Entonces simplemente el vector U sería ese de aquí. 1,1. Ese es el vector U. Y el vector V es el 4,1. Entonces el vector V sería este de acá. Entonces el vector V estaría por acá. Es el vector V. Ahora, podríamos incluso agrandarlo para que sea mejor. Pero dejémoslo así por el momento. Y vamos a pensar en una operación que podemos hacer con los vectores, que es la suma. Entonces vamos a pensar en la suma, que es el vector U más el vector V.
Y algebraicamente ya sabemos lo que es la suma, puesto que lo hemos visto en el video previo. Y el vector u más el vector v sería simplemente 1,1 más 4,1. Sería 1,1 más 4,1. Y vamos a definir que la suma es un nuevo vector. Vamos a llamarle a la suma el vector w. Entonces, la suma, o el vector w, va a ser igual a 5,1. Perdón, 5,2, ¿no? Porque 1 más 1 es 5. Vamos a ponerlo mejor así. 1 más 4, 1 más 1. Y esto es 5,2. Entonces el vector w, que es la suma, es la dupla, 5,2. Y eso lo vamos a poder ubicar en nuestro gráfico, sí, pero para eso quizá hay que extender esto un poco más. Entonces, vamos por acá. Y acá tenemos, por acá ya tenemos el 5 y el 2 estaría por acá. Entonces simplemente el vector w, que es la suma, sería este vector rojo que estoy graficando. Y ese es el vector w. O es la suma, ¿no? Que es vector u más vector v. Ahora la pregunta es quizá cómo nosotros, o qué podemos sacar o desprender de este gráfico. Es que si nos damos cuenta, quizá cuando ustedes lo grafiquen mejor con más detalle y más exacto, se van a poder dar cuenta que el vector u, el vector v y el vector w y el vector 0, el vector nulo, considerando este punto de acá, lo que van a hacer es formar un paralelogramo, porque si se dan cuenta, se está formando un paralelogramo, ¿no? Entonces, para poder llegar a la suma, que es W, podríamos haber incluso tomado otro camino, ¿no? O sea, no hacer una operación propiamente algebraica, sino ir por una operación, hacer una operación netamente geométrica. Si yo tengo mi vector U y tengo mi vector V y quiero hallar su suma, simplemente lo que puedo hacer es mover cualquiera de los dos vectores, ¿no? Entonces podemos comenzar moviendo el vector W. Simplemente lo que hacemos es mover el vector, perdón, el vector V. Lo movemos, lo movemos tal que el vector V empiece en el final del vector U. Y si nosotros lo movemos, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que al momento de nosotros trasladarlo paralelamente hacia arriba, tal que el vector V empiece al final del vector U, lo que va a pasar es que este vector V, como lo hemos movido, va a culminar donde culmina la suma. Entonces simplemente esta parte de acá, este nuevo vector que se está generando, es la suma de doble. Entonces es una manera de mirarlo, ¿no? La otra forma también es que nosotros movamos este vector u, ¿no? Lo movemos tal que el vector u empiece donde acaba el vector v, acá en este punto, y lo que va a pasar es que exactamente va a culminar este vector u en el final de la suma de doble. Entonces, de manera general, lo que podemos decir es que si tenemos, por ejemplo, dos vectores, este es un vector y este es otro vector, la suma de estos dos vectores, estando en R2, va a ser simplemente movemos este vector hacia arriba y la suma vendría a ser este vector de negro que yo estoy poniendo, ¿no? Es como si este fuera mi vector X, este es mi vector Y, ese rojo es el vector X pero trasladado hacia arriba y este vector negro es Y, ¿no? Que va a ser la suma de, perdón, este vector negro es otro vector que vamos a llamarle Z, que es la suma de X más Y. Entonces es una manera geométrica de sumar vectores, si nos damos cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos continuar extrayendo viendo este gráfico?
por ejemplo, podemos sacar el punto medio, ¿no? Habíamos visto que el punto medio no es más que de, la suma de los dos vectores reescalado por un medio. Entonces, si yo quiero saber el punto medio de U y V, por el video previo, lo que dijimos es que el punto medio va a ser la suma de el vector U más el vector V por el escalar un medio. Pero yo sé que la suma del vector U más el vector V es el vector W. Entonces simplemente el punto medio lo que va a hacer es el vector W reescalado por un medio, que vendría a ser la mitad, ¿no? Si este es 5,2, la mitad va a ser, esto va a ser igual a 5 medios, coma 1, que más o menos estaría por acá, ¿no? Estaría por acá. Este es el punto medio. ¿Y qué nos estamos dando cuenta? Quizá lo puedo poner con otro color. Que exactamente ese punto medio está a la mitad del final del vector u y comparado con la mitad del final del vector v. Entonces ese es el punto medio. Y el punto medio vendría a ser un nuevo vector, ¿no? Es el vector 5,2,1, que vendría a ser, este sería el punto medio, ¿no? Este vector verde de aquí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, viendo gráficamente, reescalamos un vector por -1? Si reescalamos un vector por -1, imaginemos que queremos reescalar este vector punto medio, este vector punto medio que es el vector, este vector era el 5 medios o 2,5,1, 2,5,1, y queremos reescalarlo por un medio. Entonces eso implicaría que nosotros a ese vector lo vamos a multiplicar por -1, por el escalar -1. ¿Y cuánto es -1 por el vector 2,5,1? Eso vendría a ser igual a -2,5, -1. Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros reescalamos por -1? Simplemente lo que estamos haciendo es cambiarle la dirección al vector. Simplemente lo que estamos haciendo es cambiarle la dirección, ¿no? Y bueno, ya no alcanza espacio, pero pueden ver que lo único que está pasando es que con este vector le estamos cambiando de dirección, nada más. Porque este nuevo vector que estoy graficando por la parte izquierda inferior es el vector -2,5,1, ¿no? Perdón, -2,5 -1. Y esas son cosas que podemos ver de la definición geométrica de vectores. Ahora, la operación que nos falta quizá es la resta de dos vectores. Y para eso quizá podemos ir a una nueva página. Entonces imaginemos que tenemos el vector, vamos a tomar dos vectores nuevos. El vector u, que va a ser 2,2, y el vector v, que va a ser 3,1. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia de u menos v? Entonces, ¿y cómo se observa eso geométricamente? Entonces, si lo llevamos al punto de vista algebraico, es sencillo, ¿no? Porque simplemente es restar estos dos vectores de aquí. Incluso podríamos plantearlo como una suma, ¿no? Porque si nos damos cuenta, este u menos v lo podemos entender como la suma del vector u más el vector v, pero reescalado por -1, ¿no? Y eso me da igual al vector u menos el vector v. Pero ya es forma de cómo lo planteen, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que una suma, una resta, una diferencia es una suma al final. Es una suma, pero reescalada, obviamente, algún elemento de la suma, ¿no? Entonces sería 2,2 menos 3,1. Y acá me va a salir -1,1. Este va a ser mi vector
W, mi nuevo vector W. Mi vector W va a ser igual a -1,1. Y como estamos en R2, podemos esto llevarlo a un gráfico. Entonces, podríamos graficar esto nuevamente. Y convenientemente lo voy a graficar por este lado. Entonces vamos a extender esto un poco más. Y esto un poco más. Listo. Entonces, tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Y el vector U es el vector 2,2. Entonces, estamos por acá. Este es 1, este es 2, este es 1, este es 2. Entonces el vector U estaría por este lado. Ahora el vector V es 3,1, entonces estaría por acá. Acá sería el final del vector V. Y tendría este objeto, sería mi vector V. Ahora la pregunta es la diferencia, ¿no? La diferencia es el vector W que me ha salido -1,1. Entonces yo lo podría graficar por acá. Ciertamente eso no estaría mal. Este es mi vector V, que sería -1,1. Ese 1 de abajo no es propiamente así, ¿no? Ese sería este, -1,1. Ese es mi vector W, que es la diferencia entre U menos V. Ahora, la cuestión es que, como hemos visto previamente, los vectores pueden ser trasladados geométricamente de un lado a otro. Y lo que va a pasar es que en realidad el vector W, si nos damos cuenta, va a ser exactamente va a ser de esta forma. Ese sería mi vector W. Lo podría trasladar porque eso igualmente es un paralelogramo. Se va a formar un paralelogramo. Y el vector W estaría por ahí. Ese es el vector W que es U menos V. U menos V igual a -1,1. Claro, y lo que pueden decir es, pero el -1,1 no está aquí, no está en este punto, sino está en este punto. ¿Por qué estamos trasladando el vector? ¿O por qué podría el vector poder ser trasladado? Y recordémonos que los vectores geométricamente tienen dos características, que es magnitud y dirección. Siempre y cuando se respete la magnitud y dirección, va a seguir siendo el mismo vector. En este caso, este vector W parte del origen y se va una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Igualmente acá, ¿no? Este vector W de negro, el de aquí, parte del final del vector V y se va una unidad hacia la izquierda y luego una unidad hacia arriba. Entonces sigue siendo el mismo vector, este vector W con este vector W acá. Y al trasladarlo lo que podemos hacer es que al momento de que restemos dos vectores, el U y el V, el vector resultante de esa diferencia va a ser el vector tal que forme un triángulo con el vector U y con el vector V, ¿no? Todo esto forma un triángulo. Y el inicio va a ser el vector V y al final el vector U. Para eso se traslada el vector, ¿no? Para, para que se forme esta forma geométrica interesante, por así decirlo. Y lo último que vamos a ver aquí, que de hecho ya lo hemos visto, es el tema de la multiplicación por escalar, ¿no? ¿Por qué digo que ya lo hemos visto? Porque al momento de multiplicar esto por -1, estamos multiplicando por un escalar, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Geométricamente, vamos a poner la multiplicación por un escalar de los vectores, o de algún vector. Y esto está mal escrito. Creo que está bien. Multiplicación
por un escalar. Por un escalar, vamos a llamarle t. Entonces, acá sí no hay una forma fija de cómo va a quedar el gráfico, sino que va a depender mucho del valor de t. Por ejemplo, si yo tengo un vector que es el vector u, que vamos a ponerle que es el vector 2,2 o 1,1, o el valor que fuera, si yo multiplico t por el vector u, la pregunta es cómo va a quedar ese vector resultante. Y si por ejemplo t es mayor que 1, lo que va a pasar es que ese vector resultante va a ser más grande, ¿no? O sea, va a seguir teniendo la misma dirección, pero va a ser más grande que el vector u inicial, ¿no? Igualmente, ¿no? Si fuera ese t más pequeño que 1, pero mayor que 0, lo que va a pasar es lo siguiente. Y eso lo podemos poner por acá. Si tengo nuevamente el vector u, perdón, ese es el eje x. Ya, de que x, y, x, y. Entonces, si tengo el vector u, que está por aquí, y lo multiplico por un escalar tal que ese t es menor que 1, pero mayor que 0, entonces lo que va a pasar es que el resultado de ese vector multiplicado por el escalar va a ser un vector con la misma dirección, pero con una magnitud más pequeña que el vector inicial. Y lo otro, que ya se lo dejo para ustedes, pero ya lo he hecho de todas maneras antes, es qué pasaría si el t es negativo, ¿no? ¿Qué pasaría si el t es negativo? Y tiene que ver con lo que hicimos previamente, ¿no? Lo que va a pasar es que cambia de dirección. Y bien, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.